glomerulonefritis postestreptocócica, también llamada glomerulonefritis proliferativa endocapilar aguda y glomerulonefritis proliferativa exudativa. Es más común en niños, pero también puede presentarse en adultos. Se le añade el término exudativo debido a la presencia de células polimorfonucleares en el ovillo glomerular. Mediante inmunofluorescencia se detecta la presencia de inmunoglobulina G granular y C3, principalmente en mesangio y en haces capilares. También se detectan depósitos inmunes subendoteliales que semejan jorobas, se apoyan sobre la membrana basal inmunocomplejos y son observados mediante microscopía electrónica. No se indica biopsia renal en el grado inicial de la elevación de la creatinina ni persistencia de la hematuria, ya que puede persistir en forma microscópica hasta por 3 años sin repercusión para la función renal. Además que el pronóstico y recuperación total es regla en la mayoría de ellos. La glomerulonefritis postinfecciosa es dado ya que es debido a una infección, ya sea por bacterias o por virus. Bacterias como podría ser una endocarditis estafilocócica, una neumonía neumococítica, o también por virus como citomegalovirus, mononucleosis, sarampión, entre otros. De forma específica vamos a revisar la estructura de la barrera de filtración glomerular. En la imagen vamos a poder observar un acercamiento de los pedicelos de los podocitos y de la membrana basal. Estos pedicelos, entre cada uno de ellos hay un espacio llamado diafragma en hendidura. Esta diafragma en hendidura es una unión intercelular específica. Y cuando hay algún tipo de estrés hacia los podocitos, ya sea el que sea el estímulo, van a ver una pérdida de los diafragmas en hendidura y esta es una de las razones de la proteinuria. La membrana basal está compuesta de manera una lámina rara externa, una lámina densa y una lámina rara interna que colinda con el endotelio fenestrado. Los podocitos se están adosando a la membrana basal a través de proteínas llamadas integrinas. También aquí podemos observar otro tipo de proteínas como la nefrina, la podocina,
La nefrina tiene una parte citoplasmática, una parte transmembrana y una parte extracelular. Si observamos bien, entre una y la otra hay nefrina. Esto es dado a que hay comunicación entre una y la otra a través de estas, entre los podocitos adyacentes. Estas se conectan a la podocina a través de CD2 y a su vez hacia el citoesqueleto que está formado de actina. Bueno, la filtración glomerular tiene dos características. Una es que se está dando a través de una barrera física que le está proporcionando el diafragma en hendidura. En teoría, tiene capacidad para permitir la penetración de una molécula de 150 kilodaltons. Por ejemplo, aquí tenemos a la albúmina. La albúmina es una proteína de bajo peso molecular. Tiene un tamaño aproximado de 70 kilodaltons. En teoría, tendría que poder pasar la albúmina a través de este espacio, pero no sucede. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ya la función de la membrana basal. La membrana basal tiene una carga. Esta carga tiene una carga catiónica y la albúmina es muy aniónica. Entonces podemos establecer la siguiente oración, que sería que entre más catiónica, mayor permeabilidad tiene. Ya conociendo esto, podemos saber que el ultrafiltrado de plasma es el primer paso para la formación de la orina, que es aproximadamente de 180 litros, pero se reabsorbe la mayoría generando como orina final 1 litro aproximadamente. Hiperlipemia. Hay un aumento de las LDL y VLDL con disminución de las HDL. Este patrón lipídico es uno de los causantes del característico aumento de la aterogénesis, lo que aumenta la mortalidad cardiovascular. La hipoalbuminemia tiende a ser compensada con el aumento de la síntesis hepática de la albúmina y las globulinas, y en este proceso se desvían los aminoácidos del camino metabólico que conduce al ciclo de Krebs. Hay que decir que los hidratos de carbono participan más en los procesos oxidativos. La glicogenólisis se agrava por aporte nutricional reducido. La glucosa utilizada en la síntesis de grasas neutras está disminuida, lo que origina reducción de glicéridos en los músculos. La lipólisis aumenta y los ácidos grasos liberados son captados por el hígado, ya que su participación en los procesos oxidativos está disminuida. Los glicéridos acumulados en el exceso en el hígado son liberados a la sangre bajo la forma de lipoproteínas, de las cuales las beta-lipoproteínas no pasan el filtro glomerular por su elevado peso molecular, explicando la hiperlipemia. Además del aumento en la síntesis hepática de las lipoproteínas, su catabolismo está reducido porque las apolipasas se pierden por la orina unidas a las proteínas. Hipoalbuminemia. Cuando la proteinuria y el catabolismo renal de la albúmina filtrada superan la tasa de síntesis hepática de esta proteína, se produce hipoalbuminemia, albúmina sérica menor a 3 gramos sobre decilitro. La gravedad de la hipoalbuminemia se correlaciona con la magnitud de la proteinuria, si bien puede variar según la edad, el estado nutricional, la capacidad de síntesis hepática de albúmina y el tipo de lesión renal,
lo que justifica que haya pacientes con proteinuria muy elevada que no desarrollan hipoaluminemia. El incremento en la síntesis proteica hepática afecta a todo tipo de proteínas, lo que justifica el aumento de concentración plasmática de aquellas con mayor peso molecular, ya que no se perderán por la orina, como la inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, fibrinógeno. Las de menor peso molecular, aunque son sintetizadas en exceso, se perderán por el riñón y su concentración en plasma disminuirá, como la inmunoglobulina G, factores de crecimiento, plasminógeno, entre otros. Esas variaciones en las proteínas plasmáticas favorecen la aparición de trastornos nutricionales e inmunológicos. Suéter. En los adultos, la trombosis es más frecuente que en los niños, teniendo en los niños una frecuencia de 1.8 hasta un 2.5%, mientras que en los adultos es del 20 al 30%. La alteración que más se relaciona con la trombosis es la disminución de los niveles séricos de antitrombina 3, debido a que esta proteína está siendo desechada por la orina. Hay que decir también que los episodios clínicos de tromboembolia son más frecuentes que sean venosos, en la vena renal y en las venas profundas de los miembros inferiores. Y si son arteriales, es más común que sean de la arteria femoral y de la arteria pulmonar. La nefropatía membranosa presenta una mayor incidencia de trombosis que las diferentes nefropatías que tenemos. Hipovolemia e insuficiencia renal aguda. Pueden haber situaciones de hipovolemia debido a la hipoalbuminemia grave o tras un tratamiento intenso con diuréticos. Puede aparecer insuficiencia renal aguda por disminución de la permeabilidad secundaria a la fusión de los podocitos y el descenso del coeficiente de ultrafiltración o por la administración de fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina. Nefropatía por cambios mínimos. Predomina en la edad pediátrica y la mayoría de los casos se encuentra entre los 2 a 5 años, siendo el 60% de los casos del sexo masculino. Se inicia con edema palpebral inconstante que se generaliza en 1 o 2 semanas, pudiendo llegar incluso a anasarca, ascitis, hidrotórax, hidrocele. Propensión a desarrollar infecciones de la piel, erisipela, gastrointestinales y respiratorias. En la microscopía electrónica, a diferencia del observado en el riñón normal, en donde los podocitos se encuentran separados formando el diafragma en hendidura, aquí la alteración característica es la fusión de los mismos y no se detectan depósitos inmunes. En teoría, la proteinuria puede producirse por una pérdida de la electronegatividad de la filtración o por una desestructuración que condicione un aumento de la barrera del tamaño de los poros. El ejemplo de un trastorno glomerular electroquímico es la nefropatía por cambios mínimos, donde la proteinuria es altamente selectiva. Se pierde sobre todo albúmina y otras proteínas negativas, mientras quedan retenidas las de mayor peso molecular como la hemoglobina G. Glomerulopatía membranosa. Es el tipo histológico más común del síndrome nefrótico idiopático en el adulto y el más raro en el niño. Hay mayor incidencia en la quinta década de la vida. En la biopsia renal podemos observar un engrosamiento regular difuso de las asas capilares sin proliferación celular. En casos avanzados puede observarse condensación del ovillo glomerular e hialinización del mismo. Glomerulonefritis proliferativa mesangial. Consiste en una hiperplasia mesangial difusa, aparente a la microscopía óptica, afectando a todos los glomérulos en donde se observa un incremento de las células mesangiales. Inmunofluorescencia. Se observa un leve depósito de inmunoglobulinas, principalmente inmunoglobulina M, a la microscopía electrónica. Se observa una fusión de los podocitos. Esclerosis segmentaria y focal. Se le llama focal porque afecta a una minoría de los glomérulos, y segmentaria porque afecta a una parte del ovillo glomerular, presente en menos del 10% de los casos en niños. La biopsia renal muestra un buen número de glomérulos con lesiones mínimas y en algunos de ellos se aprecia esclerosis segmentaria global. En la inmunofluorescencia hay depósitos de inmunoglobulina M y C3 en las regiones escleróticas o mesagio. La lesión glomerular primaria en todas las HEPs afecta el epitelio visceral en los segmentos glomerulares implicados. Glomerulonefritis membranoproliferativa.
Representa el 10% de los casos del síndrome nefrótico, y en su presentación clínica cursa con edema, proteinuria y hematuria. La biopsia renal muestra en los glomérulos mayor acentuación de la lobulación normal del ovillo, con engrosamiento irregular de las asas capilares y proliferación mesangial difusa. Existen dos tipos, donde la tipo 1 es la más frecuente como consecuencia de depósitos de complejos antígeno-anticuerpo, con activación del complemento, y puede estar asociada a deficiencia de alfa-antitripsina o ser idiopática. Tema del síndrome nefrítico versus síndrome nefrótico. Espero te haya gustado. Muchas gracias.